Hola y bienvenidos a esta presentación, Comprensión de la corrección de la respuesta de frecuencia. Esta breve presentación explica los fundamentos de la corrección de la respuesta en frecuencia en las pruebas y mediciones de RF y por qué la corrección de la respuesta en frecuencia se ha vuelto cada vez más importante en muchas aplicaciones modernas de RF. En esta presentación se da por sentado que se tiene un conocimiento básico de cómo se miden y utilizan los parámetros S. Si no está familiarizado con los parámetros S o desea un breve repaso, es posible que desee ver la presentación Comprensión de los parámetros S antes de continuar con esta presentación. Empecemos por explicar qué entendemos por corrección de la respuesta en frecuencia. Como ya deberías saber, la atenuación causada por los objetos del mundo real varían según la frecuencia. En algunos casos, esto es realmente deseable. Por ejemplo, en el caso de un filtro que se utiliza para detener la energía en ciertas frecuencias y opacizar la energía en otras frecuencias. Y en este caso, esta variación por frecuencia es lo que queremos medir. En otros casos, a través de esta atenuación por frecuencia es indeseable y puede impedirnos hacer una medición precisa de nuestro dispositivo bajo prueba. Por ejemplo, cuando utilizamos cable para conectar el dispositivo bajo prueba, es importante eliminar o minimizar cualquier comportamiento específico de la frecuencia de los cables u otros componentes no DUT. El proceso por el que minimizamos o eliminamos esta variación se denomina corrección de la respuesta en frecuencia. Y aunque a menudo nos interesa más la atenuación, hay que tener en cuenta que la cantidad de desplazamiento de fase experimentada por una señal también variará según la frecuencia y puede afectar negativamente a nuestros resultados de medición. Los cables son, con mucho, el componente más común que interviene en la corrección de la respuesta en frecuencia, pero hay muchas otras fuentes de respuesta en frecuencia no deseadas en las configuraciones de prueba, como conectores, combinadores, interruptores, mezcladores, atenuadores, etc. La atenuación suele aumentar a medida que aumenta la frecuencia, es decir, cuanto más alta es la frecuencia, mayor es la atenuación. En las frecuencias más bajas, la atenuación puede ser bastante constante o estar nivelada y a menudo puede ignorarse con seguridad o corregirse fácilmente. Sin embargo, muchas tecnologías modernas operan en frecuencias más altas o se están moviendo hacia ellas. Esto incluye cosas como la telefonía móvil, el Wi-Fi, el radar, el satélite, etc. Y en estas frecuencias más altas, ya no es seguro asumir una respuesta de frecuencia plana. Esto es especialmente problemático cuando se prueban dispositivos o componentes que se utilizan en múltiples rangos de frecuencias o bandas. Las modernas tecnologías de radiofrecuencia también utilizan anchos de banda cada vez más amplios, y también en este caso se aplica a las señales de celulares y Wi-Fi, así como a cosas como el radar y el satélite. Por ejemplo, el ancho de banda máximo de las portadoras en LTE es de solo 20 MHz, pero en 5G NR, cada portadora puede tener hasta 400 MHz de ancho. Incluso una respuesta en frecuencia muy gradual se convierte en un problema a medida que las señales se vuelven más anchas. Estas señales más anchas pueden experimentar variaciones de amplitud significativas o se vuelven menos planas y esto a su vez degrada la calidad de la señal global. Lo que esto significa es que los resultados de las mediciones no corregidas pueden ser significativamente menos precisos para las señales de mayor frecuencia y ancho de banda que ahora son muy comunes en muchas aplicaciones modernas de RF. Veamos un ejemplo de cómo la respuesta en frecuencia no corregida puede afectar a los resultados de las mediciones. Nuestro generador de señales crea una señal que se envía a nuestro dispositivo bajo prueba o DUT. Idealmente, la señal en la entrada del DUT sería idéntica a la señal producida por la salida del generador de señal, o al menos estaría igualmente atenuada en todo el ancho de banda de la señal. Si el cable tiene una respuesta de frecuencia significativa, esto puede causar que la señal recibida en el DUT también tenga variaciones de amplitud y o fases significativas, especialmente para las señales de mayor frecuencia y ancho de banda. Una situación similar ocurre cuando nuestro dispositivo bajo prueba está produciendo una señal que está siendo medida o analizada con un analizador de espectro. Al igual que vimos en la diapositiva anterior, si no se corrige la respuesta en frecuencia del cable u otros componentes que lo conectan, se puede producir errores de medición,
o una caracterización incorrecta del dispositivo bajo prueba. Entonces, ¿cómo corregimos esta respuesta en frecuencia? El primer paso es caracterizar y almacenar la respuesta en frecuencia de un determinado componente, normalmente utilizando un analizador vectorial de redes, o VNA. La ventaja de utilizar un analizador vectorial de redes es que se puede medir cantidades vectoriales, es decir, tanto la magnitud como la fase en función de la frecuencia. Dado que la señal pasa a través de estos componentes, las mediciones de los parámetros S de dos puertos son las más comunes. Estas mediciones de parámetros S se almacenan normalmente utilizando el formato de archivo touchstone, estándar de la industria. Para las mediciones de dos puertos, los resultados se almacenan en un archivo con la extensión .s2p. Una vez que se ha caracterizado un componente de esta manera, estos archivos touchstone pueden cargarse en un generador de señales o en un analizador de espectro. Dentro del instrumento, los datos de este archivo pueden utilizarse para corregir cualquier respuesta de frecuencia, ya sea la señal transmitida por un generador o recibida por un analizador. Tenga en cuenta que esta corrección se realiza en el nivel de IQ o banda base y puede hacerse en tiempo real, sin ninguna intervención o ajuste adicional del usuario. En comparación con los ajustes manuales o los métodos de postprocesamiento, esta corrección automática de la respuesta en frecuencia en tiempo real proporciona una mayor facilidad de uso y reduce la probabilidad de error del usuario. En este ejemplo, la señal en la entrada del DUT es ahora la misma que la señal presente en la salida del generador. Una de las ventajas de utilizar los parámetros S para la corrección de la respuesta en frecuencia es que se pueden combinar los parámetros S de los componentes individuales. Esto es particularmente importante cuando los componentes están en cascada en una configuración de prueba. Por ejemplo, si nuestra configuración de prueba consta de dos cables y un combinador, los archivos de parámetros S de estos tres componentes pueden medirse individualmente utilizando un VNA. Un analizador o generador puede utilizar estos archivos .s2p separados para calcular y aplicar la corrección de la respuesta en frecuencia combinada necesaria en toda la configuración de prueba. En este ejemplo, nuestro analizador es ahora capaz de corregir el efecto de los tres componentes y hacer mediciones precisas de la señal de salida del DUT. Resumamos lo que hemos visto. La respuesta en frecuencia se refiere a la atenuación específica de la frecuencia o a los cambios de fase, y estos a menudo son causados por los componentes de nuestra configuración de prueba, tales como cables, combinadores, mezcladores, etc. Dado que la respuesta en frecuencia de los componentes puede cambiar tanto la amplitud como la fase de la señal que los atraviesan, una respuesta en frecuencia no corregida puede dar lugar a resultados de prueba inexactos. Esto es particularmente cierto para los tipos de señales de mayor frecuencia y ancho de banda utilizados en la mayoría de los sistemas modernos de comunicaciones de RF. Sin embargo, los analizadores de espectro y los generadores de señales modernos son capaces de corregir o compensar la respuesta en frecuencia de los componentes. Esto se suele hacer utilizando un analizador vectorial de redes para caracterizar la respuesta en frecuencia de los componentes en forma de parámetros S complejos. Y en este caso de la configuración de prueba, esté formada por múltiples componentes, los datos de los parámetros S de los componentes individuales pueden combinarse para corregir la respuesta en frecuencia global. Con esto concluye nuestra presentación, Entender la corrección de la respuesta en frecuencia. Si deseas saber más sobre la corrección de la respuesta en frecuencia o cómo se implementa la corrección de la respuesta en frecuencia en los instrumentos de Rohde & Schwarz, por favor, consulte los enlaces en la descripción del video. Gracias por vernos.